No te contamines. Aunque mires las iglesias que están repletas de gente, pero llenas de carnalidad, llenas de pecados ocultos, adúlteros pastoreando, adúlteros predicando, cantando, dirigiendo la iglesia. Ya no se predica contra el pecado. Se traen a los predicadores a nuestras iglesias y no se averigua ni quiénes son los que estamos subiendo en los altares. Pregúntale al Espíritu Santo y averigua si ese que va a cantar en tu iglesia, si ese que va a predicar es un auténtico y verdadero siervo de Dios. Y si nadie te da información, pídeselo al Espíritu Santo, que todo lo revele, el Espíritu de verdad. Son tiempos difíciles y hay que serle fiel a Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Hay demasiado desorden en las iglesias hoy. Se ha convertido en un evangelio permisivo, tolerante. Estamos como en los tiempos de aquella iglesia de Apocalipsis, que toleraba a aquella mujer que se llamaba Jezabel, que indujera a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y sabe quiénes somos los responsables? Nosotros, los que estamos en la iglesia, que toleramos que gente que no tiene temor de Dios, gente que no tiene respeto por las cosas de Dios, gente que no ama a Dios más que a su propia vida, gente que están viviendo una doble vida, viviendo en pecado y están pasando a los altares. Por eso es que el diablo ha tomado ventaja. Por eso es que el diablo tiene atado y hay un montón de gente endemoniada dentro de la iglesia. Porque le hemos abierto puertas al enemigo. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Estos versículos son luces rojas en la Biblia que deben de advertir al pueblo. Oh iglesia bendita del Señor, seámosle fiel a Dios en estos tiempos difíciles. Séle fiel a Dios. Si todos se han torcido, no te tuerzas tú. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a empezar con este texto. No estoy molesto, hermano. Siento un celo de Dios, porque amo la iglesia, porque amo las almas, y porque sé que las cosas no están bien. No están bien, no están bien. Hay demasiado paganismo infiltrado en nuestras iglesias y nadie tiene el valor de decirlo, nadie. Todo el mundo simplemente le hemos dado culto al conocimiento, a los doctorados, que porque aquel tiene 3 títulos de doctorado puede hacer y deshacer. Puede engañar la iglesia, puede vivir en pecado, puede vivir una doble vida. No, lo que necesitamos son hombres de Dios ardiendo en los altares. Gloria a Dios si Dios te ha concedido el privilegio de tener un doctorado. Ojalá pudieras tener 100 doctorados, pero por encima de esos doctorados que estés lleno del Espíritu Santo. Que arda tu corazón en la presencia de Dios, que vivas en santidad, que te guardes para Dios, que vivas la palabra. Como dijo aquella anciana cuando oyó aquel predicador, tus hechos, le dijo, gritan tan fuerte que no me dejan oír lo que predicas. Las acciones y los hechos de muchos de estos doctores y grandes teólogos gritan tan fuerte que no nos permiten escuchar lo que ellos dicen. Porque ahora, vuelvo y repito, se le ha dado un culto. Si tú no eres un doctor, si tú no tienes ciertos niveles académicos, tú no calificas. Lamentablemente hemos caído tan bajo que pensamos que somos superiores a Jesucristo. Cristo llamó a hombres como Andrés, Pedro, pescadores. Hombres sin mucha educación. Porque eso es gloria de Dios, usar hombres sencillos, humildes. Y llamó también hombres como Pablo, pero muy pocos. Que esos grandes teólogos, esos grandes catedráticos estuvieran llenos de la gloria de Dios.
Pero en lugar de estar llenos de la gloria de Dios, andan buscando cómo justificar el pecado, cómo vivir en pecado sin sentirte mal, cómo justificar el adulterio en las iglesias. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Job capítulo 1, verso 1, dice la Biblia: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Escúchelo. Escuche cómo empieza este libro. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y oiga lo que dice aquí. Y era este hombre perfecto y recto. Entiéndase que cuando la palabra está diciendo aquí perfecto, no está hablando de la perfección de Dios. Está hablándolo dentro del marco humano. Está hablando de un hombre recto, de un hombre que se guardaba para Dios, no que hubiese dejado de ser humano o de cometer errores, pero está hablando de un hombre de esos que les duele ofender a Dios hasta en lo mínimo. De eso es lo que está hablando. Y dice que era perfecto y recto. Y oiga esto: temeroso de Dios y apartado del mal. Oh, cómo hacen falta este tipo de gente hoy. Cómo hacen falta este tipo de cristianos, de líderes, de pastores en nuestras iglesias con estas características que Dios describe de la vida de Job. Eso es lo que necesitamos. Hombres rectos, hombres temerosos de Dios y apartados del mal. Gente que sienta repugnancia, asco por el pecado. Porque es una de las características de un auténtico cristiano. Los cristianos se identifican porque amamos a Dios y aborrecemos el mal. Vivimos apartados del mal. Oiga estas palabras que Dios revela en su palabra de este hombre. Me encantan. Temeroso de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Para qué queremos un hombre lleno de conocimiento sin temor a Dios? ¿Para qué queremos líderes con un montón de planes de trabajo pero sin temor de Dios? No, lo que necesitamos es hombres con conocimiento, hombres con sabiduría, hombres con doctorado, pero con temor de Dios. Yo dudo que sobrevivan muchos de aquellos que están coqueteando con el pecado. Es cuestión de tiempo. Dios viene hablando, pero no crea que Dios está tolerando el pecado. Dios va a traer una limpieza. Dios va a poner las cosas en orden. Porque es necesario que el juicio comience por casa. Y si el juicio comienza por casa, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la palabra de Dios. Estoy seguro que los únicos hombres y mujeres que van a poder ser fieles a Dios en los tiempos difíciles que vienen y que ya los estamos viviendo son este tipo de personas. Temerosos de Dios y apartados del mal. Guárdate solo para Dios. Mantente en santidad. Aunque te llamen radical, aunque te llamen anticuado, aunque te digan legalista, aunque te digan aleluya, aunque se mofen de ti, no importa. No importa. Aunque esa gente se burle de ti, un día verán gozarte en la presencia de Dios. Un día se darán cuenta que valió la pena vivir apartado del mal, valió la pena vivir en el temor de Dios, valió la pena mantener la reverencia y el respeto a Dios en la casa de Dios. La Biblia dice: conviene la santidad en tu